Una vez vistas las formas jurídicas que podemos emplear para emprender, vamos a dar paso al tema de la fiscalidad. El objetivo principal de esta unidad es hacer una presentación general del sistema tributario en España. O sea, que nos vamos a hartar de hablar a lo largo de todo este tema de aquello que se conoce como impuestos. Bueno, y me sonrío porque, aun siendo una palabra pero poco popular, es algo que preocupa y mucho. Para muestra, un botón. Me he dedicado a buscar en Google Trends y comparando términos como, por ejemplo, impuestos y cotizaciones, ambos relacionados con obligaciones que tenemos las personas en tanto en cuanto ciudadanos de un país. Y por otro lado, votación, se supone democrática, y prestación, como derechos propios de estas mismas personas. El que de lejos tiene mayor solicitudes de búsqueda en la red era, por supuesto, los impuestos, seguido de las cotizaciones. Curioso, ¿verdad? Y es que la palabra impuesto, que te anticipo viene del latín, del concepto imponer, está formada por el prefijo in, que significa hacia adentro, y positus, puesto, y que viene a significar tributo que pagan los que están dentro del país. Lo cierto es que esos impuestos que pagamos todos los que estamos dentro del país es lo que nos permite mantener pues, el interés común. Por orden de importancia en el peso del gasto presupuestario, pues estaría, por ejemplo, la protección social, es decir, las pensiones y las prestaciones sociales, la salud, el funcionamiento de los propios servicios generales y la educación, entre otros. Os he dejado esta diapositiva para que con un poco de humor pues reflexionéis, pues eso, en qué medida es bueno pagar impuestos, quién debe pagar más, en qué momentos se debe pagar, en fin. Y le deis pues una vueltecita a esta palabra que ya, insisto, es tan poco popular, pero tan necesaria, evidentemente. Lo que parece una realidad en principio de nuestros tiempos tiene casi tanta antigüedad como la propia humanidad, ¿no? Hay por ahí unas leyes que he localizado, las leyes de Manu, escritas en el siglo III antes de Cristo, en las que ya se hablaba de los impuestos, ¿no? Y me gusta mucho la referencia que he localizado porque dice que para que la dura obligación de pagar impuestos, es decir, que ya en aquellos tiempos era algo que no gustaba, pues para que esa dura obligación no sea injustamente sentida, los tributos deben contemplar el total de los ingresos, porque no es justo que el ciudadano que gana 100 rupias pague el 10% y que pague también ese porcentaje quien gana 1000 e incluso 10.000. Bueno, he destacado esta cita histórica un poco como anécdota, ¿no? Un poco para que os hagáis a la idea que, bueno, ya desde entonces existen impuestos, ¿no? Inicialmente estos recaían sobre la tierra, después sobre el comercio, bueno, y así fueron arbitrándose sobre muchas otras actividades humanas, ¿no? Por poner algún ejemplo gracioso que he localizado, bueno, gracioso o curioso, vamos a dejarlo. Los antiguos griegos pagaban impuestos por el hecho de tener esclavos y en Roma pues se pagaban impuestos por utilizar baños públicos, ¿no? Por poneros un caso. En España, en concreto, el primer escrito en el que se habla de impuestos es el Fuero de León, que bueno, pues ya estáis viendo que cuenta con más de 1000 años. Hasta el siglo XIX los impuestos fueron incrementando hasta bueno, consolidar un sistema bastante complejo y desordenado en el que había, pues, por ejemplo, aduanas interiores, ¿no? Estos eran impuestos al tránsito de mercancías que se instauran cuando los árabes invaden España, ¿no? Y toman el nombre de pontazgo. También los diezmos, que normalmente eran en especies, siendo el equivalente al 10% de las cosechas, las alcabalas, que era un impuesto indirecto que instaura la Corona de Castilla y que grababa las compras y las ventas en un 10%, bueno, algo
relativamente parecido a lo que es nuestro actual IVA. Y por último, también existieron, entre otros, muchos ejemplos, los millones y los cientos, que eran unos impuestos que recaían sobre el vino, el aceite, el jabón y otras especies, algo pues parecido a los impuestos especiales que hay hoy en día. En el siglo XIX pues, se hace un esfuerzo por ordenar el sistema tributario con la reforma de Mont-Saint-Millán. Sobre la estructura establecida entonces se realizan nuevas modificaciones a lo largo del siglo XX que, como comprenderéis, han ido coincidiendo con diferentes episodios históricos hasta la profunda reforma habida en la década de los 70, en la que con la instalación de la democracia en nuestro país se establece el marco básico en el que nos encontramos ahora. Actualmente, la norma madre, la que establece las reglas del juego a nivel tributario, pues es la Ley General Tributaria del año 2003, que será un poco la que analizaremos en un ejercicio posterior. El sistema tributario en España, como estáis viendo en la diapositiva que os acabo de pasar, pilota sobre tres grandes bloques de impuestos. Están los que dependen directamente del Estado, los propios de cada comunidad autónoma y los locales, ¿no? Dentro de los impuestos estatales estáis viendo que distinguimos entre los directos y los indirectos. Y ahí tenéis el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IS, que es el impuesto a sociedades, ISD, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y dentro de los indirectos pues está el IVA, el ITPAJD o impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y después están los especiales, como por ejemplo los que se establecen al consumo de electricidad y carbón. Dentro de los autonómicos, pues tenéis el de bebidas azucaradas envasadas, estancias turísticas, premios del bingo y un largo etcétera. Y por último, los impuestos de carácter local, los que dependen de los ayuntamientos, entre los que tenéis el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que es lo que todo el mundo conoce como la contribución urbana, el IAE, que es el impuesto de actividades económicas, y el IVTM, que es el impuesto sobre vehículos de tracción motora, que seguro que habéis conocido como el sello del coche o el sello de la moto. ¿Vale? Estáis viendo ahí que ciertos impuestos de carácter estatal están totalmente cedidos a las comunidades autónomas, como es el caso del impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y otros que lo están con carácter parcial, ¿no? Que pues, lo tenéis ahí, el IRPF y el IVA. Tal vez, aquí habría que hacer dos aclaraciones. La primera es que qué diferencia hay entre que un impuesto sea directo o indirecto, ya lo estáis viendo. El directo grava pues mis ingresos, mi renta, mi patrimonio, es decir, aquello que gano, que tengo, ¿no? Y por el otro lado, los indirectos pues lo que hacen es que gravan aquellos bienes o servicios que se consumen. Con respecto a los parcialmente transferidos o totalmente transferidos, pues ya lo estáis viendo. Los parcialmente transferidos implica que el Estado cede el 50% de la recaudación a las comunidades autónomas, siendo del 100% en el caso de los totalmente transferidos. Como comprenderéis, es imposible que nos veamos todos estos impuestos en las 4 o 5 sesiones que les vamos a dedicar, pero nos vamos a centrar en estos tres que estáis viendo: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido, siempre desde el punto de vista de la empresa o del empresario. Tengo que deciros que para poder meterle mano a estos contenidos, antes deberíamos familiarizarnos con algunos términos específicos, como os indico en la leyenda inferior. Y en concreto, quiero que os descarguéis la Ley General Tributaria, que os he dejado en el siguiente enlace, y le echéis un vistazo a los contenidos que os desgloso en esta diapositiva.
Por mi parte, nada más. Comentaros que cojáis la norma, os la descarguéis, veáis la actividad que hay que hacer y bueno, le dediquéis un ratillo, que no mucho, para dar por finalizada esta primera parte.